Hola amigos, en este 17º capítulo o episodio de nuestro curso de catecismo vamos a estudiar el sacramento de la confirmación, el segundo sacramento de la iniciación cristiana. Bien, existe alguna visión de la confirmación como si fuese un sacramento innecesario de la vida cristiana. Algunos inclusive afirman que es un rito que ayuda más bien a confirmar la fe del bautismo, pero que no aporta gran cosa, o sea, que no aporta nada. Y quizás se olvida, los que piensan así, que la iniciación de la vida cristiana, gracias a los sacramentos, tiene una cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. O sea, que nosotros nacemos, nos fortalecemos mientras vamos creciendo y nos alimentamos para que se dé ese fortalecimiento. Entonces, en este sentido, el bautismo es como el origen de la vida cristiana, el fortalecimiento es la confirmación y el alimento de la vida cristiana es la Eucaristía. Entonces, veamos esto y comencemos con la lectura de un texto de la Escritura. Para esto, veamos el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 2 al 3. O del 1 al 3, que al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, posando sobre cada uno de ellos. Hasta el 4. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en este texto de la Escritura, de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les concede gracias o dones especiales. Entre ellos, perder el miedo y crecer definitivamente en la gracia de Cristo para poder capacitarlos a realizar la misión que el Señor les había encomendado, que es lo que también se pretende con este sacramento recibido por los fieles. Bueno, veamos entonces que este sacramento, vamos a leer, ¿cuáles números vamos a leer? Bueno, vamos a leer del número 265 al 270 del compendio, y es los números que tratan sobre el sacramento de la confirmación. Bueno, entonces decimos que este sacramento fortalece en la fe y en la vida cristiana al que ha sido bautizado. No es que el bautizado fortalece o confirma su fe, confirmar. En Paraguay se suele entender el término confirmar como una especie de afirmación doble, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos tal día. Ok, confírmame. Confírmame significa volver a llamarme para dejar firme lo que ahora me estás diciendo. Y entonces se suele transferir ese significado al sacramento de la confirmación. Error fatal. Error fatal. Confirmar significa afirmar, reforzar, hacer firme. Eso tiene mucho que ver con aquello de confirmarme con una llamada o con un mensaje que vas a estar ese día. Pero no somos nosotros los que confirmamos nuestra fe. Porque la fe es un don de Dios. La fe se recibe de Dios. El que confirma es Dios. Como todo sacramento que produce la gracia es algo que Dios nos da. Entonces, el sacramento de la confirmación es una confirmación de parte de Dios. Es Dios el que confirma. Entonces, es la unción del Espíritu Santo, que significa como el óleo que nos unge completamente, que nos cubre. Es la unción del Espíritu Santo, que es como una prolongación de Pentecostés, que es lo que leímos en las Escrituras, y que refuerza en nosotros y afirma y fortalece definitivamente nuestra fe. No como de aquellos que ven a Dios y ya no pecan, pero nos da fuerzas, fortalece en nosotros, confirma, eso es lo que significa. Así que el cristiano forma parte de un pueblo ungido por el Espíritu Santo, una nación santa, un pueblo sacerdotal que es llamado a ser testigos de Dios entre los pueblos y entre todas las naciones de la tierra. Entonces necesita una fortaleza especial. Digamos que la gracia especial del sacramento de la confirmación es la virtud de la fortaleza, pero es porque Dios nos fortalece.
Así que en el 265, el compendio nos recuerda que en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu Santo del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo de este Mesías. Y toda la vida y la misión de Jesús se desarrolló en una total comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice el Señor, y dice respecto de sí mismo. Y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian, gracias a este Espíritu Santo, las maravillas de Dios, que ellos ya habían visto, como que ya tenían fe. Pero Él, el Espíritu Santo, gracias a la confirmación, les fortalece para que ellos puedan ser testigos. Así que comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de manos el don del mismo Espíritu. Imposición de manos. Un elemento fundamental del sacramento de la confirmación. Así que a lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu Santo y comunicando, ¿sí? Comunicando eso a los fieles el mismo Espíritu Santo por la unción del crisma y la imposición de manos. Así que el 266 nos recuerda lo que ya dije al principio. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. No es que el confirmando confirma su fe, sino el sacramento es el que confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama también crismación, puesto que el rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, que los orientales le llaman santo mirón. Pero en el cristianismo occidental se llama crismación, se llama santo crisma, ¿sí? Porque nos hace iguales a Cristo. Cristo es ungido, y ungido con el crisma. El rito esencial de la confirmación, ¿cuál es? Es la unción con el santo crisma, que es un aceite de oliva, hecho de oliva, mezclado con perfumes, que el obispo consagra ordinariamente en la mañana del jueves santo, en la misa crismal. Por eso se llama misa crismal, porque ahí se preparan los óleos santos, principalmente el santo crisma. Y esta unción con el santo crisma se hace con la imposición de manos por parte del ministro sagrado, que es ordinariamente el obispo o el sacerdote en caso de que el obispo le delegue a un sacerdote realizar este sacramento. Entonces, ¿cuál es el rito en Occidente, en la Iglesia latina, el rito latino? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿sí? Antes el obispo impuso las manos, rezó una oración donde pide al Espíritu Santo y luego va a cada confirmando y al ungirle en la frente con el santo crisma le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese es el rito esencial. Después de eso le dice, la paz sea contigo, ¿sí? Pero eso ya no es parte esencial. Lo esencial es esto, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese es el rito esencial de este sacramento. Bueno, en el número 268 nos dice cuál es el efecto de la confirmación. El efecto de la confirmación es, según nos dice este párrafo, es la especial efusión del Espíritu Santo tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble, o sea que no se puede recibir la confirmación dos veces, y otorga un crecimiento en la gracia bautismal. Arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Alguno puede decir, ¿cómo puede ser que yo ya he recibido el sacramento de la confirmación y no siento todos estos efectos? O sea, repasemos. Imprime en el alma un carácter indeleble, otorga crecimiento en la gracia bautismal, o sea, la gracia que ya vimos en la lección anterior. Esos efectos del bautismo. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Entonces, veamos cuáles son los efectos del bautismo en la lección anterior. Y todo eso queda crecido. Además, arraiga más profundamente la filiación divina. Somos hijos de Dios por el bautismo, pero se arraiga, se enraiza más profundamente eso gracias a la confirmación. Une más fuertemente con Cristo y con su iglesia. ¿Ven qué es? Afirmar. Arraiga más fuerte, más profundamente. Une más fuertemente con Cristo. Fortalece el alma
en el alma los dones del Espíritu Santo. Es como crecimiento, ¿no? En el bautismo se nace, pero en la confirmación se crece. Hay un crecimiento en la confirmación. Concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. ¿Por qué los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación no se nota en ellos todo esto? Porque no tienen disposiciones suficientes. En cambio, una persona que tiene disposiciones para esto, después de ello, después de recibir el sacramento de la confirmación, realmente él puede sentir todo esto. Se preparó no solamente con el estudio, sino además con la oración, se preparó con la, con la práctica de las virtudes, se preparó con la confesión, deseó ese don. Yo les aseguro, ese siente que ahora está más firme en las gracias sacramentales. Siente que está más firme en las gracias sacramentales. Recuerdo, no soy ningún santo, pero recuerdo que verdaderamente he sentido yo eso en mi vida cuando recibí el sacramento de la confirmación, cuando tenía 15 años, porque lo recibí con bastante conciencia del el sacramento de la confirmación, con mucha conciencia. Me había preparado bien, había hecho un retiro espiritual conscientemente, me había confesado, y después de eso me incorporé al apostolado en la iglesia y de ahí nunca más dejé, porque estaba muy consciente de aquello que estaba recibiendo. ¿Eso significa que la conciencia hace que la cosa sea efectiva? No, la conciencia hace que aprovechemos los frutos. El sacramento se da efectivamente. El sacramento es eficiente, se nos da la gracia, pero los frutos dependen de nuestras disposiciones. Imagínense ustedes, eso pasa con todos los sacramentos, ¿sí? Ya hablaré en especial de este tema de los frutos y el aprovechamiento de los frutos en el caso del sacramento de la Eucaristía. No quiero adelantar, pero en el caso del sacramento de la confirmación, si fuéramos conscientes y deseáramos de todo corazón esos efectos, sentiríamos esos efectos al recibir la confirmación. ¿Quién puede recibir este sacramento? Bueno, este sacramento puede recibir y debe recibirlo una sola vez aquel que haya sido bautizado. Y sería pecado que pudiendo recibirlo, no lo recibiera. Sería pecado. Así que para recibirlo con fruto hay que estar además en gracia de Dios. Si la persona es adulta, entonces basta que para esto esté en gracia de Dios y que confiese sus pecados y entonces esté así en gracia de Dios. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Ordinariamente el obispo. Así que así se manifiesta con esto que la confirmación es un crecimiento en nuestro arraigo en la fe que se nos da en la iglesia. Entonces, cuando el sacramento es administrado por un sacerdote, como sucede ordinariamente en la iglesia oriental y en algunos casos particulares en la iglesia de Occidente, es el mismo presbítero colaborador del obispo y el santo crisma que fue consagrado por el obispo, o sea, el obispo está presente en el sacramento de la confirmación, porque ese crisma con el que se le da la confirmación a uno es el crisma que ha sido consagrado por el obispo. Y así se nota en esto, se da en esta relación de complementariedad, donde el confirmado se une más fuertemente a la iglesia para poder unirse así más fuertemente en la vida cristiana. Hablemos, con ocasión de la confirmación, del crecimiento de la vida cristiana. Entonces, la confirmación nos fortalece a nosotros para vivir con plenitud la vida cristiana y difundir la buena noticia. El que recibe la confirmación, digamos, en cierto modo, con la gracia de la confirmación, está preparado para poder anunciar la fe, ¿sí? Para poder anunciar la salvación a otros hombres y mujeres y a todo el mundo, ¿sí? Por ello, conviene recordar que gracias a la confirmación nosotros tenemos un crecimiento. Y fíjense ustedes que el estudio que nosotros estamos haciendo de la doctrina cristiana con el compendio, vemos cómo la vida cristiana consiste en un vivir según el Evangelio y un crecer en ese vivir en el Evangelio. Recordemos esto. La fe del cristiano se resume en el credo. El credo es lo que creemos. Ya estudiamos eso en la primera parte. Luego, el camino de la salvación es el misterio pascual que se celebra con alegría en los sacramentos. Cada sacramento nos une a Cristo en la iglesia.
Y eso expone esta segunda parte que ahora estamos desarrollando. Con el ejemplo y la palabra de Cristo, Cristo nos enseña a vivir desprendido de uno mismo, intentando amar a Dios como Padre y a todos los hombres como hermanos. Y eso lo desarrollamos luego en la tercera parte, que es en los mandamientos. Y finalmente, nuestra relación con Dios como Padre lo hacemos a través de la oración. Y eso lo estudiaremos en la cuarta parte. Así que cada una de estas partes tiene una fórmula, una pequeña fórmula, que nos sirve a nosotros de síntesis, ¿sí? Y la iglesia tiene muchas fórmulas que nosotros tenemos que memorizar. Conviene decirlo eso ahora. Esas fórmulas se tienen que memorizar. ¿Tenemos que memorizar el credo? Sí. ¿La lista de los 7 sacramentos? Sí. ¿La lista de los mandamientos? También. Luego tendremos otras fórmulas que se encuentran en las páginas finales del compendio. Las bienaventuranzas, hay que memorizarlas. Las virtudes teologales y cardinales que dirigen la conducta cristiana, hay que memorizarlas también. Los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo, resumen de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Hay que memorizarlo. Y eso conviene mucho al hablar del sacramento de la confirmación que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Se tiene que memorizar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Tenemos que memorizar. No nos da el tiempo en este curso, pero les dejo la tarea para poder hacer el ejercicio de memorizar los dones y frutos del Espíritu Santo. Los mandamientos, ya lo hemos dicho. Las obras de misericordia corporales y espirituales, hay que memorizar también eso. Los 7 pecados capitales, que vamos a hacer un curso sobre los 7 pecados capitales más adelante. Van a poder encontrar aquí en nuestro sitio web. Así que todas estas fórmulas de doctrina católica hay que memorizarlas. Después, una vez memorizado eso, uno puede después explicarlos con el estudio. Pero si uno tiene claro eso, esas listas, en ellas va completando su estudio lo que haga falta y va como metiendo. Estas fórmulas son como estanterías y luego el estudio va introduciendo en cada uno de los anaqueles de los estantes, en cada anaquel de esta estantería, la doctrina que va estudiando. Muy bien, hasta aquí el sacramento de la confirmación. ¿Qué vamos a hacer para profundizar esto? Aparte de memorizar esto que ya dije, que convenía memorizar estas fórmulas, vamos a leer el rito de la confirmación en el ritual de la confirmación que voy a dejar en la descripción en el cuerpo de este video. También el rito de la confirmación, así podrán conocerlo y recordar el ritual de la confirmación que ya habrán recibido muchos de ustedes en la juventud y otros quizá todavía no. Entonces, aquí tendrán en el enlace, en la descripción de este video, en formacioncatólica.org, ahí van a encontrar el ritual de la confirmación. También conviene leer los capítulos 2, 8, 9 y 10 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se expandió la iglesia gracias al Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en nosotros? Ahí tenemos. O sea, cada bautizado que recibió el sacramento de la confirmación podría hacer todo eso si fuese consciente, si deseara, si tuviese toda la preparación para hacerlo, pero no es el conocimiento el que da esa fuerza, es el Espíritu Santo recibido en la confirmación. Qué grandes apóstoles tendríamos nosotros si los jóvenes tuvieran el deseo de hacerlo, porque la confirmación les da esa gracia. Así que, bueno, terminamos esto rezando. Es la oración que vamos a encontrar en el texto al final de esta lección, que es un extracto del misal romano, la oración final del obispo en la misa de confirmación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confirma, oh Dios, lo que has realizado en nosotros y conserva los dones del Espíritu Santo en el corazón de tus fieles, para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Cristo crucificado y cumplan siempre con amor tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y les dejo la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.